Hola Julita, tanto gusto verte y saludarte. Lástima que no estuvimos por aquí, teníamos muchas ganas de papacharte, pero en fin. Bien, para todos los que están en Zoom, bienvenidos a la sala, bienvenidos por parte de SMC Corporativo México y Agrosur Internacional, Asociación Civil. Les damos la más cordial bienvenida a un martes de presencia con dos pláticas, una seguida de la otra, muy relacionadas una con otra. Comentarles que tenemos a hoy, perdóname, a la licenciada en biotecnología por la UAP, Julieta Mariana Muñoz Morales. Ella es cofundadora de Taraída Bio, forma parte de Redes del Suelo, proyecto premiado con el primer lugar en el Climatón de 2021, organizado por la revista UNAM, forma parte del spin-off Yolisa, es de RS, de RL y de CB, que se dedica a la formulación de microorganismos para potenciar el crecimiento de las plantas. Ha sido expositora en diversos eventos como el Green Expo, tiene experiencia como monitora y organizadora de diferentes talleres de carácter ambiental, que tiene como propósito hacer a México un país más sostenible, consciente de la salud, de los suelos y su importancia. Pues como bien tienen conocido, tenemos ya algunos añitos recorriendo con muchos problemas climatológicos. Y pues bienvenida a tu sala, micrófonos y cámara, todo tuya, Julieta. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Bueno, voy a compartir la pantalla. Si me habilitan la función para poder compartirles la presentación e iniciar con esta charla. Espero que les guste y la hice como lo más amena posible para que todos podamos entenderla. Entonces, listo, gracias. Me comparten si ya pueden ver la presentación para darle inicio. Bueno, me imagino que ya se estará viendo. Como acaba de mencionar Mari Carmen y Alfonso, les voy a hablar sobre biorremediación, una alternativa para mitigar los suelos contaminados. A lo largo de nuestra historia como humanidad hemos visto que los recursos son limitados y que no siempre los tenemos disponibles para ocuparlos, ¿no? Pero el uso de estos recursos se ha visto potencializado acorde a estos años de la Revolución Verde. A partir de la Revolución Industrial empezamos a sobreexplotar un poco lo que es el suelo, y no solo el suelo, sino también el agua, los recursos naturales. Entre ellos pues está pues la minería, ¿no? La minería representa una industria fatal para nosotros como humanos y también como especie, y a todos los animales, a todos los organismos que crecen ahora en nuestro mundo se ven afectados por este tipo de industria. Pero no solo la minería, también afecta mucho lo que es la extracción de hidrocarburos, que ya conocemos muchas de las consecuencias de este tipo de compuestos, ¿no? Cuando son liberados al ambiente, causa la muerte de varias especies y pues intoxicaciones y envenenamientos. También en la industria textil hemos visto que pues todos los desechos derivados de toda la industria textilera pues nos ha afectado. Pero no solo es culpa de las industrias este nivel de contaminación que ahora tenemos. También es culpa de la industria de la agricultura. La agricultura representa uno de los sectores más contaminantes del mundo. Y pues se preguntarán por qué, ¿no? Si estamos tratando con plantas y las plantas son buenas. Ok, pero para conseguir el crecimiento de las plantas lo que ocupamos son fertilizantes de síntesis química y también pesticidas. Estos muchas veces están compuestos de compuestos, vaya la redundancia, que son tóxicos a niveles de concentración altas. Y lo malo es que la mayoría de nosotros que aplicamos estos compuestos, estos pesticidas o fertilizantes, lo hacemos sin darnos cuenta de cuánto afecta, y no nos damos cuenta de cuánto rociamos ni de cuánto aplicamos.
y vemos que muchos de estos compuestos pues acaban en el suelo y del suelo acaban en lo que son los mantos acuíferos. Dentro de todos estos tóxicos, pues podemos encontrar el famoso DDT, que es un insecticida, que es altamente tóxico, no solo afecta a los insectos, sino también afecta a la fauna y a nosotros. Se ha visto que la presencia de estos compuestos en el aire pues provoca problemas respiratorios, pero además de eso pues ascienden los niveles de cáncer, ¿no? Hemos visto esa incidencia en pueblos en donde antes no tenían enfermedades de ningún tipo, pero conforme entran este tipo de productos, pues vemos estos incidentes, ¿no? De igual problemas neurológicos, cognitivos, respiratorios, cardiovasculares. Inclusive también tenemos otros compuestos que nos afectan y no solo son los organofosforados o los que tienen en su estructura pues esta estructura cíclica, perdón, todas estas componentes no son los únicos contaminantes. También tenemos los metales pesados, como es el plomo, el cadmio, el mercurio, el cobre, el zinc, se me ocurre otra vez, el oro, la plata, todos estos elementos también representan un alto grado de contaminación en nuestra atmósfera. Y para variar, son elementos que interaccionan o reaccionan pues con varios de nuestros nuestros receptores, por decirlo así, es decir, que vamos a vernos afectados constantemente por la presencia de estos metales pesados en la atmósfera. Ok, entonces vemos que la contaminación no solo se incluye al dióxido de carbono, que muchas veces le ponemos énfasis a bajar los niveles de carbono, que el metano, no digo que no sean contaminantes, de hecho sí, y más por las concentraciones a las que están actualmente, pero no hay que enfocarnos solo a estos compuestos, sino también hay que ver la otra cara de la moneda, que también tenemos estos componentes o compuestos, por ejemplo, el nitrobenceno, el fenol, los compuestos nitrogenados que pueden ser 200 veces más poderosos dentro de lo que es la atmósfera y que afectan a la capa de ozono de una manera más fuerte que lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Y muy pocas veces estamos al pendiente de esto y es como un foco rojo, porque a bajas concentraciones puede hacer un gran efecto en nuestro ambiente. Entonces, usarlas de manera indiscriminada pone en juego a nosotros, ¿no? Como humanidad y también a nuestro planeta. Bueno, aquí tenemos un esquema de los metales pesados, de las fuentes que por lo regular son las más comunes, donde se presenta pues la liberación de estos componentes altamente tóxicos. Bueno, este esquema lo saqué de una publicación de Yi Hou. En 2020 él publica pues la bioremediación un mecanismo de bioremediación para los metales pesados y pues en este esquema representa muy bien hacia dónde para todos los metales pesados y resulta que todo cae en el suelo, ¿no? Pues obviamente cuando nosotros lo aplicamos en lo que es el cadmio, en lo que son los fertilizantes, pues nosotros añadimos a veces cadmio, arsénico, cobre, zinc y todo para poder mantener nuestras plantas bien nutridas. Pero lo que no nos dicen es que solo el 30% de todo lo que añadimos al suelo es absorbido por las plantas. El otro porcentaje se lixivian. Y esto pues pasa a mantos acuíferos y entonces empezamos el proceso, el famoso proceso de donde se crecen las algas, hay exceso de crecimiento de algas en lo que son los ríos, lagos, y empieza la eutrofización. Entonces aquí la presencia de las algas en los ríos va a ser de manera tan excedente
que los peces que el cuerpo de agua ya no va a permitir como un intercambio correcto de gases, en los que incluye pues el oxígeno. Entonces los peces perecen porque ya no pueden, se asfixian y entonces pues esa putrefacción causada por los peces también causa enfermedades. Entonces es un ciclo de enfermedades, es un ciclo de caos. No solo lo causan los fertilizantes, hay que recalcar que el crecimiento de algas no es por metales pesados, el crecimiento de algas se da por el exceso de nitrógeno y es uno de los componentes que ocupamos mucho en lo que es la agricultura. Bueno, aquí vemos diferentes fuentes donde los metales pesados están presentes y pues al final todo este tipo de metales queda siempre en lo que es los cuerpos de los humanos, de los animales, los microorganismos, porque pues no hay manera de deshacernos de ellos. La única manera es regresándolos de donde vienen, o sea, del suelo, pero de una manera responsable, porque ya vimos que puede pasar otra vez a mantos acuíferos. Después de este tipo de esquema que vimos, pues ya entramos un poco a lo que es la biorremediación, que no es lo mismo que la restauración. Muchos años atrás se aplicaba lo que es la restauración. En los vertederos nosotros veíamos este tipo de estrategia donde pues abrían una fosa y ahí se acumulaba todos los desechos tóxicos de cualquier industria, de la población, y posterior a eso se tapaba. Pero muy pocas veces se ha hecho con las regulaciones necesarias. Y aparte de eso, la mayoría de estas fosas pues no les dan un seguimiento a los desechos, que es peor, porque ahí se acumulan los desechos, no hay interacción microbiana, sí hay interacción, pero no de los microorganismos adecuados, entonces pues encontramos que esa degradación que podría ser fácil en unos 500 años, ahora se aumenta al doble porque pues está encerrado, está encapsulado. Y más si hay fugas dentro de la fosa, pues nos va peor porque esos lixiviados se van a mantos acuíferos y pues empezamos el ciclo que habíamos enseñado antes, ¿no? Donde se va el agua, contamina agua, se volatilizan los componentes, los compuestos, eso llega a lo que es la lluvia ácida, llega a nosotros consumimos alimentos contaminados y un sinfín de caos. Entonces, la restauración también en esta estrategia donde solo se tapaba, pues se agregaban las plantas, pero plantas para que se viera estético, ¿no? Para que se vea bonito, en ese lugar ponían parques, ponían algún edificio para que pues, fuese ocupado ese suelo, pero sin saber que ahí hay un sinfín de desechos que no les han dado tratamiento y esa no es la solución. La solución que como biotecnólogo o como biotecnóloga proponemos es la biorremediación, igual como los que estudian ecología, pues ya lo han visto, la biorremediación es algo nuevo, ya tiene varios años este concepto, y es el hecho de combinar todos los agentes biológicos posibles para que se degrade, se transforme o se acumule el contaminante. Entonces, pues aquí ya llegamos a una definición pues ya un poco más palpable, que es la aplicación de sistemas biológicos para recuperar lugares contaminados. ¿Ok? Entonces aquí se ocupan los sistemas biológicos, no vamos a tapar el problema, vamos a tratar de resolverlo y vamos a darle un seguimiento, un tratamiento. La biorremediación tiene diferentes estrategias. ¿Ok? Tenemos la in situ. En la in situ es en el lugar, ¿ok? La biorremediación o la aplicación de microorganismos, el enriquecimiento de organismos va a ser en el lugar donde ocurrió el desastre o la contaminación. Por poner un ejemplo, si nosotros tuviéramos un derrame de gasolina en una carretera de Veracruz, ahí pues el responsable tendría que decidir si la remediación o biorremediación
tiene que ser in situ en el lugar o ex situ, fuera del lugar. In situ tiene, aparte de, si nosotros decidimos más bien hacer una bioremediación in situ, entonces tenemos que escoger dos tipos de estrategias más. Si hacer una bioestimulación o hacer una bioacumulación. La bioestimulación se trata de suplementar o enriquecer el suelo con nitrógeno, fósforo y todo lo que se requiere para que una bacteria o microorganismo, hongo, empiece a crecer. Nosotros sabemos que en ese lugar solo van a crecer los organismos capaces de adaptarse al entorno contaminado, en este caso con los hidrocarburos. Entonces nosotros vamos a enriquecer ese espacio con todos los nutrientes necesarios para que se eleve la densidad poblacional de estos microorganismos y así puedan comerse o degradar todo lo que está en el suelo contaminado. La otra es la bioacumulación. Ahí vamos a agregar los microorganismos que no son propios del lugar. Nosotros ya en investigación pues localizamos a 5 cepas, 5 bacterias. Esas 5 bacterias las vamos a llevar al lugar donde ocurrió el derrame o el accidente y ahí vamos a adicionar los microorganismos. En la ex situ es diferente. Aquí nosotros tomamos todo el suelo contaminado o toda la materia contaminada y la llevamos hacia pilas, hacia biodigestores o bioreactores, donde vamos a depositar toda esta materia y vamos a adicionar los microorganismos o también enzimas, si ya las tenemos ubicadas, para poder favorecer la degradación o la transformación de nuestro contaminante, que en este caso pues sería se buscaría una separación entre el hidrocarburo y el sustrato, que es nuestro suelo, ¿no? Entonces, ahí lo que buscaríamos es la acumulación del hidrocarburo, entonces vamos a adicionar microorganismos capaces de capturar los hidrocarburos y después mediante un método de filtración o depuración vamos a obtener otra vez el hidrocarburo, ¿ok? Entonces, vamos a buscar en la biotransformación la acumulación o la transformación o la degradación. ¿Y cómo obtenemos eso? Pues siempre vamos a buscar que nuestro compuesto A, nuestro tóxico A, llegue o reaccione con algo, que en este caso sería con nuestra bacteria, para obtener un compuesto inocuo o seguro para nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Escogemos microorganismos que sean afines, que tengan la capacidad de alimentarse de este tóxico. Pero además también, gracias a la biotecnología, ya tenemos organismos genéticamente modificados. Y no son aquellos como para nuestro entretenimiento que muchos acusan de que el maíz transgénico, de que los tomates transgénicos. No, aquí únicamente vamos a buscar que una bacteria sobreexprese alguna enzima capaz de degradar nuestro compuesto inocuo o vamos a transformar a una bacteria de tal manera que se pueda adaptar para que pueda existir en nuestro entorno contaminado, pero que además tenga la maquinaria necesaria para poder degradarlo y que sea benéfica, que no cause ningún estrago en nuestro cuerpo. Porque un poquito más adelante veremos que la mayoría de las bacterias que se han estudiado y que tienen efectos de bioremediación, pues son patógenas para nosotros. Entonces, eso tampoco nos conviene a nosotros y hay que hacerle unas modificaciones genéticas para poder soltarlas a campo o poder tenerlas en bioreactores, por ejemplo. ¿Cómo obtenemos? Bueno, hay 3 maneras de poder conseguir nuestro compuesto inocuo. ¿Ok? Hay diferentes reacciones que se pueden llevar a cabo. Una es por mineralización. Entonces, de la mineralización vamos a obtener el dióxido de carbono y agua, más nuestro compuesto inocuo.
pero difícilmente vamos a encontrar esta reacción, este tipo de mineralización en lo que es el campo, bueno, en la aplicación ya real, porque pues las bacterias no están regidas solo únicamente bajo este tipo de reacción, sino también hay otro tipo de reacciones que ocurren, otro tipo de interacciones con el compuesto contaminante, y la mayoría de veces vamos a ver transformación. La transformación es que de un componente o un compuesto, de un contaminante A, vamos a obtener un montón de otros compuestos, pero no vamos a saber si son más tóxicos o menos tóxicos que el primero. Entonces ahí se tiene que evaluar, se tiene que fijar la ruta o el mecanismo de degradación o de transformación en este caso para ver que el compuesto resultante no sea más tóxico que el primero. Y ha pasado, por ejemplo, con el insecticida, el DDT, el diclorodifenil tricloroetano. Este es muy usado, ya les había comentado, para insecticidas. Se ocupa para tratarla, bueno, para prevenir la malaria. Y este compuesto se utilizó un microorganismo en una investigación, pero notaron que no era factible para bioremediación, porque de este microorganismo lo degradaba al DDE y al DDD, que son dos compuestos similares al primero, pero igual de tóxicos. Entonces, de una molécula A la hacen como más pequeña a 2 moléculas, pero estas 2 moléculas siguen siendo igual o más tóxicas que la primera. Entonces es algo que hay que siempre estar al pendiente como investigadores o como aplicadores de este tipo de estrategia. No todos los microorganismos son factibles para la bioremediación, siempre hay que evaluar, y pues es un proceso arduo, ¿no?, para la investigación. Y otro es la inmovilización. Esta también es muy deseada porque vamos a capturar. Para metales pesados es como lo ideal. Vamos a buscar una bioacumulación. Las bacterias o los hongos, las algas, van a capturar, van a fungir como quelantes y van a comerse o van a tener la capacidad de adherirse a la membrana los metales pesados. Poniendo un ejemplo, el oro. Se busca una bacteria que pueda capturar el oro e insertarse, los elementos del oro van a empezar a insertarse en lo que es la membrana. Entonces, posterior a eso, nosotros retiramos la bacteria o, bueno, todo el cultivo bacteriano y empezamos un proceso de depuración para conseguir el oro que esté en la atmósfera, ¿no? Bueno, hablando de estos organismos, hay diferentes organismos que se implementan en la bioremediación. Existe el uso de bacterias, que es lo más dado porque es lo que más conocemos. La micorremediación, que se da por hongos. Es un poquito más complejo ese tipo de remediación porque pues, son organismos un poquillo más complejos. Y las plantas. Las plantas se conoce muchísimo sobre la remediación con plantas porque aparte de ser organismos que podemos ver a simple vista, pues ya hay años de investigación respecto al uso de plantas para poder remediar otros espacios, ¿no? Porque hemos visto que crecen ahí. Entonces, dentro de las plantas existen otros tipos de remediación y se les pone el prefijo fito refiriéndonos a las plantas. Entonces está la transformación, la fitohidráulica, la fitoextracción, fitovolatilización, la rizofiltración, la fitorrestauración y la ficorremediación. Ok, la ficorremediación es de algas. Esta no es de plantas, esta es mediante algas. La fitorrestauración, pues es igual que como lo había explicado antes, la rizofiltración. Aquí vamos a buscar la rizósfera, esa parte de la planta donde se intercambian los metabolitos y existen las bacterias y están las raíces. Toda esa parte va a fungir como
como remediador y se ocupa mucho para lo que son aguas residuales. Ok, pero no todas las remediaciones son buenas. También encontramos unas que deberíamos evitar, como la fitovolatilización. Hay algunas plantas que pues tienen mecanismos, por alguna razón existen y debemos de cuidar esta parte de la fitovolatilización, porque aquí la planta o el árbol va a capturar todo el contaminante del suelo, pero no lo va a retener, a diferencia de las otras estrategias, bueno, de los otros mecanismos más bien. La fitovolatilización, lo que hace la planta es empezar a subir todos los compuestos capturados hasta las hojas, y ya en las hojas volatiliza todos estos elementos compuestos. Entonces, si nosotros teníamos algún metal pesado, por ejemplo, mercurio en el suelo, entonces ese mercurio sube hasta las hojas y en las hojas empieza a volatilizar. Entonces vemos que también hay que cuidar esta parte. No todas las plantas son aptas para fitorremediación, entonces hay que tomar en cuenta eso. Y el otro circulito que vemos son enzimas. Aquí no son seres vivos lo que se ocupa para remediación, sino enzimas, pero las enzimas derivan de algún microorganismo. Entonces, pues la biotecnología está muy implicada en este proceso y pues, qué más que conocer todas las bondades de la bioremediación. Bueno, aquí les muestro, me centro un poco más en las bacterias, que solo conocemos del 1 al 2% de las bacterias. Y hemos visto que la mayoría tiene un efecto biorremediador en nuestro planeta. Y es increíble que sabiendo todo esto, aún no se le haya dado la difusión necesaria para que ya todos empiecen como a cambiar el chip de que las bacterias son patógenas y muchas veces no nos ayudan. Siento que hay que evolucionar en ese pensamiento y ahora hay que tomar en cuenta las bondades de todas ellas. No todas son patógenas. Hemos visto a lo largo de los años que la interacción entre ellas va a determinar mucho si nos enfermamos o no nos enfermamos. Entonces, bueno, aquí les pongo una tabla igual de otra publicación de 2017 de Mishra y Mohan. También pues investigadores que se dedican a biorremediación de metales pesados, y vemos que ellos dividen pues la biorremediación por el uso de bacterias, hongos, levaduras y algas. Y vemos, por ejemplo, a Pseudomonas putida. Pseudomonas putida con la captura del cromo. Pseudomonas putida la han estudiado bastante. He seguido un poco de cerca este tipo de investigaciones. Víctor de Lorenzo hizo varias modificaciones para que Pseudomonas putida pudiera capturar el cadmio. Otros investigadores también han hecho ingeniería genética para que bacterias que no son patógenas para nosotros puedan remediar espacios, ¿no? Porque resulta que los modelos que tenemos para ingeniería genética, la mayoría son débiles para adaptarse al campo. Cuando nosotros modificamos una bacteria, es difícil llevarla a campo, no porque vaya a hacer estragos en el ambiente, sino porque no sobreviven. Entonces ahí está otra de las, ¿cómo decirlo? Otra de los retos de la biotecnología, ¿no? Que si se llegan a modificar los organismos para poder restaurar o biorremediar más bien algunos espacios, se tiene que tomar en cuenta que tienen que sobrevivir. Entonces pasamos a lo siguiente. ¿Qué microorganismo debo aplicar si quiero hacer biorremediación? Si yo como investigador o como agricultor me gustaría poder adicionar alguna bacteria, pues lo primero que debo de saber es si la cepa es benéfica. Esto es controversial, porque como les decía antes, ya vimos que
que la interacción bacteriana o la interacción entre microorganismos es la que realmente va a determinar si nos da una enfermedad o no, ¿no? Igual la interacción entre nosotros, humano, bacteria, humano, hongo, hongo, bacteria, todo eso va a ser un conjunto. Entonces, no todas las bacterias van a ser siempre patógenas. Pero ese es otro tema, eso ya se los dejo a su consideración para que ustedes pues también forjen su propio criterio respecto al uso de microorganismos. Otro factor que hay que ver es la adaptabilidad a las condiciones. Hemos visto que pues no todos los microorganismos se pueden adaptar a los suelos contaminados. Entonces tenemos que escoger aquellas bacterias, aquellos hongos, aquellas algas que veamos que persisten, pero aparte de persistir en esos ambientes, que utilicen el contaminante como fuente de carbono, o sea, como alimento. Entonces, tenemos que evaluar esa parte también. Se evalúa también la capacidad de bioacumulación. Ya había mencionado que es una parte fundamental que hay que fijarnos a la hora de escoger un microorganismo, más, por ejemplo, con las minerías que les interesa utilizar este recurso o los metales pesados nuevamente. Entonces, van a buscar la capacidad de que su organismo bioacumule todo el contaminante. Y también se registra lo que, bueno, se considera lo que es el crecimiento y el rendimiento. El crecimiento y rendimiento que sea alto, porque no importa si tenemos una bacteria que crece en un derrame de hidrocarburos, si esta es incapaz de crecer a volúmenes que puedan favorecernos para poder capturar todo el hidrocarburo o para poder degradarlo pues en tiempo, ¿no? Entonces también se evalúa esta parte y bueno, a manera de conclusión, pues los microorganismos llevan viviendo aquí más que nosotros. Entonces, las moléculas que se puedan imaginar, ellos tienen mecanismos para poder degradarlos o aprovecharlos. Entonces, debemos de usarlas como herramienta, más ahora que ya no podemos darnos el lujo de contaminar más, ¿no? Que ya es un problema actual y que ya se tiene que tomar acción inmediata, ¿no? Porque no podemos esperar 5 o 10 años, ya se tiene que hacer ahora mismo. Entonces, como herramientas funcionan y tienen esa capacidad de poder brindar un montón de soluciones. Entonces, pues su explotación va a ser necesaria en estos años y en el futuro. Y lo primordial aquí, pues, es la recuperación de nuestros suelos contaminados, ¿no? Que al tener ya los suelos sin este tipo de componentes, pues favorecemos a la fertilidad de nuestros suelos, evitamos que estén pues, ampliamente contaminados, intoxicados y envenenados con un montón de contaminantes que nosotros pusimos, ¿no? Que nadie más que nosotros depositó ahí. Entonces, pues arreglar nuestros problemas que ocasionamos nosotros mismos. Y pues ya esas serían las conclusiones y las perspectivas. Invitarlos a que conozcan más sobre el uso de los microorganismos y la bioremediación. Son muchos temas que se podrían abarcar a partir de pues, la breve introducción que les di. Ojalá en algún punto ustedes se interesen más y pues los invito a que escuchen más sobre este tipo de charlas. Muchísimas gracias por la invitación a AgroSource y espero que les haya gustado la plática. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Bueno, y si hay alguna duda o algo respecto al tema en que los Gracias por tu plática. Te soy honesto, apenas nos estamos empapando en este nuevo tipo de temas. Nosotros que somos de generaciones pasadas, ¿no? Pero tienes mucha razón, las bacterias y los hongos, las levaduras,
pues, han estado por millones de años y nosotros somos los causantes de estos problemas y ahora no sabemos cómo salir de este hoyo, ¿no? Les quiero invitar a todos. Nos pregunta el maestro Sergio García, ¿cómo podemos aplicar eso al campo? Adelante, Julieta. Por ejemplo, ahora que van a escuchar la siguiente plática sobre tricoderma, ¿no? Me parece. El uso de estos microorganismos hemos visto que también favorece el crecimiento de las plantas. Entonces, aplicamos estas bacterias que ya sabemos que tienen este tipo de beneficios a nuestros suelos, en vez de aplicar los fertilizantes de síntesis química que habitualmente se ocupan. Entonces, siempre lo menciono, esto no es nuevo, esto ya se conoce desde hace muchos años, solo que ahora ya se le está poniendo importancia porque ya vemos que el uso de fertilizantes pues no nos está funcionando, ¿no? Entonces necesitamos implementar microorganismos capaces de poder destruir ya todo lo que está en nuestro suelo, que ya está envenenado. Entonces, para poder pues favorecer el crecimiento de nuestras plantas. Y eso se aplica año con año, no es algo que vayas a ver de un mes a otro. Los resultados para poder ya tener un suelo sano son lentos. Puedes ver los resultados de aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, pero no de aquí a un mes, ¿vale? Entonces, eso, ¿cómo podemos aplicarlos en el campo? Las bacterias también no tienen una manera tan difícil de aplicación. Solo con el hecho de depositarlos en el suelo, ya ellos empiezan a crecer en ese ambiente. Solo tenemos que checar que estén ahí, ¿no? Porque si no se adaptan de manera correcta, pues no importa cuántas veces la apliques, porque la bacteria o el microorganismo no va a ser capaz de adaptarse a esa zona. Entonces tenemos que checar también los factores del suelo para saber si nuestro microorganismo va a crecer, ¿no? Entonces, pues ya hay un montón de productos en el mercado que se ocupan. Tienes otra pregunta que nos manda el médico Juan Manuel. Dice, en alguna ocasión hubo una campaña que recomendaba agregar 1 litro de hipoclorito al sanitario en cada descarga, pero esto, lejos de ayudar, daña debido a su acción sobre las materias orgánicas que ayudan a la degradación de los desechos sanitarios. ¿Qué puedes comentar al respecto? ¿Qué se puede recomendar a este respecto? Adelante. Bueno, primero, sí, tengo la misma perspectiva de que eso dañó más el ambiente o dañó el microbioma que ya se tenía en el agua, que dices tú que afecta a lo que es la materia orgánica. Sabemos que para que la materia orgánica se degrade requerimos de muchísimos microorganismos, ¿no? Pues, ¿qué puedo comentar al respecto? Que sí fue un fallo esa campaña, para lo que respecta mi conocimiento, puede que haya sido un fallo. No sé con qué fin depositaron el litro de hipoclorito. Me imagino con el fin de que pues no hubiese tanta carga bacteriana. Pero sí, muchas veces en las campañas de este tipo no se ve todo el daño que puede ocasionar la implementación de un químico, ¿no? ¿Qué se puede recomendar a este respecto? Pues primero dejar de hacerlo, y lo segundo sería tal vez no 1 litro de hipoclorito, sino bajar la concentración de tal manera que la degradación de la materia orgánica siguiera y los rendimientos fuesen los óptimos. Porque si implementaron el hipoclorito, me imagino que fue porque tenían un problema ahí de algún microorganismo que empezó a crecer de más. Entonces eso también hay que controlarlo, ¿no? Porque como ya lo habíamos visto, que los microorganismos pueden ser patógenos o no.
Entonces, otra solución sería ver antagonistas de estos microorganismos que tratamos de controlar para poder crecer estos antagonistas o estos enemigos de las otras bacterias para que haya un balance, ¿no? Entonces, eso ya les toca, bueno, nos tocaría a nosotros como nuevos investigadores encontrar nuevas soluciones con el uso de microorganismos, ya no solo ocupar químicos y todo lo que respecta a síntesis química, ¿no? Que ya hemos visto que pues, al final nos acaba empeorando nuestro entorno. Y pues eso es lo que yo opinaría. ¿Alguna otra pregunta? Digo, no sé si lo que se refiere el médico Manuel, fíjate que por ahí por 1995 hubo un problema en México sobre el cólera humano, a tal grado que, bueno, te comento y le comento a los compañeros que nos acompañan, había una enfermedad en los cerdos que se llamaba cólera porcino. Entonces, cuando sacan el cólera humano, la gente pensaba que era producto del cólera porcino. Entonces, tienen que cambiar en México el nombre de la enfermedad para no satanizar al cerdo. No era un problema de los cerdos, era un problema en aquel entonces de aguas contaminadas por una enfermedad de peces. Entonces, cuando las personas consumían el pez, de jagüeyes, sobre todo en áreas rurales, pues, se contaminaban del cólera humano, ¿no? Y entonces decían, no, pues hay que usar el cloro en todos lados, ¿no? Y lo que comenta aquí el médico Manuel, yo lo desconocía que fuera algo contraproducente, ¿no? Bueno, vamos a ver si no tenemos ninguna otra pregunta. Bióloga, ¿no tienes alguna pregunta? Sí. ¿Alguna duda? Te voy a comunicar, bueno, cámaras para la bióloga, permíteme. Aquí está conmigo la bióloga. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, no sé si hay alguna prueba como accesible para campesinos o para gente que trabaja en el campo para saber de qué está contaminado su suelo y así tal vez, no sé, asesorando, poder saber cómo remediar, no sé, el campo para sus cultivos. Pues que yo conozca un análisis barato para todos los campesinos, ahí sí lo debería, porque la mayoría son pues análisis químicos. Me parecería que eso sería lo más barato, la espectrometría de masas, de HPLC, los ensayos por cromatografía son los más recomendables, ¿no? Para saber literalmente qué es lo que tienes en tu suelo. Hace poco había leído acerca de un análisis que era como colorimétrico, o sea, ponían diferentes sustancias y diferentes contaminantes y si daba positivo a tu muestra del suelo, entonces eso determinaba qué es lo que tenías de tóxico, ¿no? Los contaminantes que tenías en el suelo. Pero esos lo hicieron como con los químicos o contaminantes más habituales. Y desconozco si ya está en el mercado, que según a mi conocimiento todavía está en fase experimental. Entonces, podría ser una buena vía, una buena línea de investigación para poder pues sacar productos derivados de tu pregunta, ¿no? De cuáles son aquellos análisis que se pudiesen hacer. Te digo, los que yo conozco, pues los hacen laboratorios y no son accesibles para todos los agricultores de manera desafortunada, ¿no? Gracias, Julieta. Fíjate que la pregunta que nos hace la bióloga aquí presente es muy interesante y lo platicábamos la semana pasada, ¿no? ¿De qué nos sirve tener conocimientos que no bajamos a tu pregunta, ¿no, bióloga Lupita? O sea, tendríamos que llevar esas biotecnologías hasta ese nivel y Claro. con ese grado de
que sean muy a la mano, muy acordes, muy accesibles para todos, porque podemos cuestionar por qué no hacemos, por qué siguen aplicando fertilizantes que tanto daño le hacen al suelo, y a lo mejor la respuesta es, no somos capaces de llevar una tecnología diferente, ¿no? No somos, o sea, no les llevamos una alternativa que, lejos de empobrecer el suelo, como tú mismo dices, sea una biorremediación, ¿no? En lugar de una restauración. Claro. Entonces, ojalá tus investigaciones permeen hasta este lado y vayamos poco a poco haciendo una secuencia de pláticas contigo, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. No, gracias. Ok, maestra Lupita, maestra Mari, ¿no? Bueno, no dejen de ponernos sus correos electrónicos para que todos los lunes o martes de cada semana les estemos enviando la difusión de nuestros eventos. Yo cierro mi micrófono. Julieta, te agradezco mucho. Sin embargo, la maestra Mari, la dirección de la Asociación Civil AgroSurs, habla contigo para concluir tu plática. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Aquí tenemos tu reconocimiento. Ya lo íbamos a dar personalmente, pero no venimos. En cuanto te veamos, te lo damos. Y muchas gracias a todos los que se han conectado. No dejen de enviarnos sus correos electrónicos para que les podamos seguir enviando toda la información acerca de las capacitaciones que vamos a tener y que vamos a seguir teniendo los martes de presencia. Algunos otros talleres también que estamos por implementar dentro de lo que es las capacitaciones de AgroSur Internacional y SMC Corporativo México. Síganos en nuestras redes, síganos en nuestros correos, en YouTube. El próximo jueves podrán ver la plática otra vez de Julieta. Quedamos con un excelente sabor de boca y, como siempre, convidados a compartir la información que tenemos. El que no comparte la información, pregúntenles a los que están en los panteones que se llevaron todo lo bueno, que nunca quisieron compartir. Entonces, no seamos envidiosos, compartamos el conocimiento. Entre más compartes conocimiento, más aprendes. Saludos, buenas tardes. Gracias, Julieta. No se desconecten, no se desconecten. Ya viene el segundo conferencista con muchísima calidad, Julieta, con un tema que tratamos fuera, sino la continuación, pero algo muy similar. Siempre en pro del medio ambiente, siempre buscando investigadores de muchísima calidad. No se desconecten, por favor. Y los que faltan de ponernos sus correos electrónicos, adelante. Vamos a tomarnos unos minutitos sin que se desconecten para... Aquí está físicamente el investigador invitado. Muchísimas gracias a todos y seguimos en comunicación abiertos, abiertos. Bueno, aquí podemos observar en esta gráfica, sí, que el 31% de este cultivo se produce en Sinaloa, seguido de Chiapas y Coahuila, ¿sí? Y Puebla ocupa el 13º lugar. Y este lugar va incrementando cada año, ¿no? Ya que es un cultivo que aporta del 20 al 30% de proteína y es muy valioso para las comunidades rurales. Y es un cultivo que se adapta principalmente a ecosistemas semiáridos y áridos, ¿sí? Y que requiere poco consumo de agua, a diferencia de otros cultivos que requieren una mayor concentración de agua. Entonces, son alternativas que productores de lo que sería la Mixteca, por ejemplo, en la parte de Atlisco, han ido retomando para obtener un recurso adicional diferente a lo que es el maíz y el frijol de la región, y que también cabe mencionar que tiene un precio alto el cacahuate, principalmente en épocas decembrinas, ¿no? En la parte navideña, en esa parte. Sí, entonces es una entrada adicional para los productores. Sí, para que se den una idea, en el año 2018, lo que fue la siembra a nivel nacional fue mayor de 52,000 hectáreas. Entonces es un cultivo importante, ¿verdad? Sin embargo, aquí siempre dicen, pero sin embargo, como cualquier planta, como cualquier cultivo, sí, los hongos principalmente atacan a la mayoría de los cultivos y este no es la excepción, ¿verdad? Podemos encontrar mancha de la hoja, principalmente producida por Pesteleoptiosis,
¿sí? O Sclerotium, que son géneros bacterianos muy resistentes a fungicidas químicos y hacen difícil su manejo, ¿sí? Mancha foliar con cercospora, aquí podemos observar algunas lesiones en las hojas, el tizón de la hoja conocido por alternaria o foma, que son de las más comunes, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa controlar las que se encuentran en el sistema radicular, ya que el cacahuate, principalmente su mayor producción y sus mayores pérdidas se dan durante el desarrollo de las vainas, que ya es que crecen en el subsuelo, y si tenemos una enfermedad, ataca tanto a la planta como a la producción directamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí se han reportado producciones de vaina principalmente por Aspergillus flavus o Penicillium expansum, el marchitamiento, sí, también de vaina a través de Verticillium no fusario, el Dompinov, principalmente que ataca la raíz, como lo podemos observar, sí, Fusarium y Rhizotonia, y recientemente en México no se había reportado la pudredumbre carbonosa ocasionada por Macrofomina fasciolina. Este descubrimiento se realizó hace un año en el laboratorio donde yo trabajo, por el grupo de investigadores que estamos colaborando, y dimos un nuevo reporte en la revista Plant Disease, ¿sí? de esta pudredumbre carbonosa ocasionada por Macrofomina fasciolina. Sí, entonces es algo interesante porque a nivel nacional no se tenía este patógeno identificado que podría ocasionar grandes pérdidas en el cultivo del cacahuate. Y de aquí vamos a continuar la plática con este hongo, que es muy importante para ver su control y su manejo, ¿verdad? Bueno, nosotros trabajamos la parte de hongos antagónicos. Principalmente los hongos antagónicos tienen que tener ciertas características, como que sean cosmopolitan. Esto nos garantiza que puedan habitar un gran número de hábitats y controlar un gran número de fitopatógenos dentro de esos hábitats, ¿no? O sea, esa es una parte. Entonces, Trichoderma hars, el género Trichoderma es un hongo cosmopolita capaz de inducir la capacidad antagónica frente a muchos hongos fitopatógenos que nacen en el suelo, ¿sí? Y que crean generalmente problemas de pudrición en la raíz, que es uno de los problemas que aquejan a la gran mayoría de los cultivos agrícolas, ¿verdad? ¿Y qué buscamos? Principalmente optar por el control biológico, ¿verdad? Entonces, optamos, ¿sí? Porque tengamos colonias que tengan rápido crecimiento para que le ganen al patógeno, como dicen ahí en la universidad. Sí, hay que agandallar al sustrato los nutrientes que estén en el suelo. Hay una competencia directa, ¿no? Es un nicho. ¿Qué ha ocasionado la parte de los insecticidas, la parte de los fungicidas? Que se ha roto ese nicho natural, ¿no? Esas interacciones naturales se ha roto y ha equilibrado o se ha vuelto un desequilibrio en el ambiente, prosperando únicamente patógenos, que es lo malo. Los hongos buenos son los que se mueren, entonces únicamente quedan los hongos resistentes, que generalmente son fitopatógenos. Entonces lo que queremos es restablecer esas interacciones con hongos benéficos, que aparte reduzcan las poblaciones de hongos fitopatógenos a través de sus diversos mecanismos de interacción, como pueden ser enzimas, ¿sí? Como puede ser su crecimiento y como pueden ser interacciones directamente, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante, ¿no? El objetivo de esta investigación, de este trabajo fue, pues, evaluar esta capacidad antagónica de diferentes especies de Trichoderma frente a 4 fitopatógenos y su efecto de crecimiento y rendimiento en plantas de cacahuate. Sí, aquí en Buenavista, Benito Juárez, en Chietla, Puebla. ¿Por qué en Chietla? Porque es donde conocemos a los productores y nos abrieron la casa. Y sin esa interacción no tendríamos dónde hacer nuestros experimentos en campo, ya que es muy importante tener la parte de laboratorio, todas las funciones controladas, pero también ir a campo para ver el comportamiento de estas especies y tomar las mejores opciones para su control ya en vivo en esa parte. Y pues siempre las colaboraciones con productores aquí en el estado pues han sido muy importantes, no nada más para mí, sino para muchos compañeros, que es donde es nuestra segunda casa prácticamente por algún tiempo, ¿no? Entonces, este capítulo, bueno, este trabajo se dividió en 2 capítulos. El primero, como ya les había comentado, es todo el diagnóstico para lograr una identificación
de aquellos hongos presentes en la raíz de cacahuate, ¿sí? Y el segundo, ver tanto la evaluación de cepas de tricoderma para ver su manejo y control tanto in vitro, en laboratorio, como en campo. Sí, aquí tenemos las características de Chietla. Como pueden ver, es un clima cálido subhúmedo, ¿sí? Principalmente con lluvias en verano, temperaturas de 23, precipitación media anual de 700 milímetros, ¿sí? Y sus coordenadas geográficas, como lo pueden observar en la diapositiva, en esa parte. ¿Sí? Los objetivos específicos de esta unidad o este capítulo, pues es aislar e identificar patógenos, ¿sí? A través de taxonomía clásica y biología molecular, que ya es muy importante respaldarnos a través de estas técnicas moleculares para hacer y lograr una identificación correcta de los patógenos aislados del suelo. Y corroborar que estos patógenos realmente estén causando algún tipo de enfermedad en la planta, porque como todos sabemos, hay muchos hongos endófitos que, aparte de estar presentes en la planta, pueden tener reacciones de sinergia o mutualismo, principalmente, por ejemplo, como, ¿cómo se llama? Hay un honguito, inclusive hay un fusario que lo reclasificaron porque es endófito. Y siempre pensamos que el género Fusarium ha sido siempre patógeno. Entonces hay muchas especies que desconocemos que pueden tener estas relaciones. Arcopilus es el hongo endófito, sí, que hace interacción, sinergias mutualistas con plantas de fresa. ¿Sí? Aquí, como pueden observar, pues es el cultivo del cacahuate, ¿sí? En esta parte pueden observar algunas vainas de acompudrición. Por aquí podemos observar algún tipo de micelio. Aquí algo curioso, vean aquí estas bolitas. Acuérdense que el cultivo de cacahuate, cabe mencionar que es un cultivo como el frijol, que hace simbiosis con algunas bacterias para fijar nitrógeno. Entonces, con estas estrategias en rotación de cultivos, es como los productores pueden incrementar su productividad de nitrógeno en el suelo para después, posterior al otro año, sembrar maíz en esa parte, ¿no? Entonces son de las bondades de este cultivo también y para ir mejorando las condiciones de suelo. ¿Sí? Pero, como ya les he comentado, son suelos que están completamente llenos de hongos, principalmente fitopatógenos, ¿no? Porque ha perdido ese tipo de relaciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente vamos a campo, recolectamos nuestras plantas, como cualquier biólogo que tiene que salir a campo, llevamos al laboratorio y ponemos a crecer partes del tejido en medios de cultivos específicos hasta obtener lo que sería cultivos puros, ¿sí? Como lo pueden observar en esta figura, en la figura D, ¿sí? Que ya muestra lo que es el crecimiento con lo que es una parte de tallo, ¿no? Entonces, esto se tiene que hacer para lo que sería el aislamiento, ¿no? Y purificación de las cepas. Una vez que tengamos todo lo que es la purificación de nuestras cepas, se hace una recategorización y se tienen que observar a través de estructuras para tener una correcta identificación, ¿sí? De especies. Acuérdense que siempre es importante llegar a lo que sería género y especie de nuestros agentes fitopatógenos que se encuentran en los cultivos agrícolas, en este caso en el cacahuate, ¿no? Entonces esas son técnicas de microcultivo, ¿sí? La que están viendo por acá, la podemos observar al microscopio, tanto en aceite de inversión a 100X o 40, principalmente para estudiar y observar estructuras reproductivas, ¿sí? Y obviamente para la extracción de ADN se ocupó lo que es la extracción de ADN por el método ZTAP, se amplificó a través de regiones ITS y un gen de resistencia que sería el gen beta-tubulina, que es un gen específico para especies de Fusarium y de Macrofomina. ¿Sí? Entonces aquí es la preparación del inóculo, ¿sí? Son las colonias ya puras, como la pueden observar. Esto lo hacemos principalmente para ver la patogenicidad de nuestros fitopatógenos o de nuestros hongos aislados. Acuérdense que en esta etapa son hongos nativos, son hongos silvestres, ¿no?
entonces tienen que presentar el 100% de virulencia, ¿no? Hacemos una preparación de conidios, los estresamos para que expresen estructura reproductiva, hacemos un conteo y hacemos la preparación de conidios, en este caso va a ser 1 por 10 a las X, que es lo que vamos a inocular en nuestras plantas sanas en laboratorio, ¿sí? Para observar y reproducir los síntomas que observamos en campo en laboratorio, ¿no? Entonces aquí estamos mostrando, ¿sí? La inoculación, primero la desinfección de lo que serían las semillas de cacahuate y luego todo lo que es la preparación del sustrato. El sustrato es una combinación estéril de peat moss, ¿sí? Y vermiculita y agrolita en 20, 30 y 20, y eso nos da un buen porcentaje de germinación. Una vez que empieza a salir la plántula, que tenga más o menos 15 a 25 días, ¿sí? de edad, se inocula directamente con la suspensión de esporas. ¿Sí? Bueno, de aquí de los resultados que obtuvimos, ¿sí? Obtuvimos el género de aporte, ¿sí? El género de aporte, este hongo tampoco se ha reportado. Estamos trabajando ya en una publicación para reportarlo en este año, ya que tampoco se había reportado. Estamos haciendo otras pruebas para dar la mayor confianza de que realmente es de aporte. ¿Sí? Entonces, como lo pueden ver, el medio PDA tiene un micelio abundante, fibroso y tiene coloración blanca. ¿Sí? Se torna de color café a verde oliva, como lo podemos ver en esta gráfica, cuando envejece, y esto es gracias a que ya presenta estructuras reproductivas. ¿Sí? Tenemos el género Fusarium. ¿Sí? Este es un género muy conocido, es algodonoso. Se tiñe de lila en el revés, y aquí en el frente también podemos observar la coloración lila, ¿no? Y ya en la etapa microscópica podemos observar sus macroconidias en esta parte, ¿no? Ligeramente en forma de haz de luna, así como lo escriben muchos autores, ¿no? Con 3 septos, ¿sí? En algunos los podemos observar. Aquí tenemos esta foto en 40X. ¿Sí? Tenemos otro género que es Fusarium. Nos salieron 2 Fusarium, Fusarium oxusporo y Fusarium solani. La diferencia de Fusarium solani es el color del micelio. ¿Sí? En lugar de tornarse morado, púrpura, lila, este es un poco más naranjoso, amarillo, ¿no? En esa parte. Y si observamos sus macroconidias, son más alargadas y tienen una mayor curvatura en esta parte, ¿no? Y presentan de 5 a 6 septos. Aquí sí lo logramos observar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Que es lo que nos dice en la parte taxonómica de las claves de Barton y Hunter, que posiblemente sea un Fusarium solani. Ya esto lo corroboramos gracias a la técnica de PCR y de la amplificación de ADN, ¿verdad? El que les comentaba, el género Macrofomina, este es Macrofomina faciolina. Sí, como podemos observar, ya se me movió. Sí, es una colonia, presenta abundante micelio, se tiñe de color oscuro, sí, principalmente dependiendo cómo va envejeciendo, sí, lo que sería la colonia en medio PDA. Presenta hifas septadas, principalmente inician de forma hialínea y después se van tornando conceptos, ¿sí? Y podemos observar, ¿sí? Lo que sería su estructura, se llama microesclerotia, ¿sí? Germinada, observada a 100X, ¿no? Esto es lo que nos dice, nos acerca al género Macrofomina, ¿sí? Bueno, de esto se obtuvo un producto, por ejemplo, de 647 pares de bases, ya conocemos la amplificación por ADN, que presentó 99.69% con identidad de Trichoderma harziano. Esto es una cepa nativa que también utilizamos. También es bueno comentar que se pueden utilizar tricodermas nativos contra tricodermas de laboratorio. Entonces nos dedicamos a buscar un tricoderma nativo, el cual encontramos fue Trichoderma harziano a través de esta prueba molecular. Sí, para Macrofomina faciolina encontramos un 99.36% de identidad, y estos números que ven aquí en la parte de abajo son los números de accesión que nos dan el GenBank.
es como una base de datos a nivel mundial donde subimos los reportes de ADN. Y a través de estas secuencias se pueden hacer árboles filogenéticos para corroborar identidad, ¿no? También hicimos lo mismo con Fusarium oxysporum, que resultó con 538 pares de bases, 100% de identidad, y también 100% de identidad con 544 pares de bases con Fusarium xeti. ¿Sí? Entonces, en este estudio logramos identificar a 4 patógenos de suelo de la comunidad de Chietla, ¿no? Aquí les muestro una tabla de crecimiento. Esto nos va a dar una idea de cómo es el crecimiento de los fitopatógenos en comparación con nuestro antagónico. Si puede o no puede de alguna manera competir. ¿Qué pasa cuando el antagónico tiene mayor crecimiento que el fitopatógeno? Pues podemos garantizar que va a haber una inhibición. ¿Qué pasa con lo contrario? Cuando el fitopatógeno tiene mayor crecimiento que el antagónico, entonces puede generar algún tipo de problemas. Entonces, aquí son simplemente nociones para llevarlo a confrontación. Aquí podemos observar que macrofomina es el hongo que tiene un mayor crecimiento, 15.2 milímetros por día, ¿no? Comparación de Fusarium, que andan en los 5 milímetros por día, ¿no? En esa parte, ¿no? Y de aporte también anda en 5.48, ¿no? Entonces aquí el hongo que podemos resaltar es Macrofomina fasciolina, que es el más, ¿cómo se podría decir? Es el más agresivo, ¿no? Por tener un mayor crecimiento, ¿no? Y este mayor crecimiento se debe gracias a su complejo enzimático. Tiene la capacidad de degradar más rápido y absorber más rápido los nutrientes. Por eso es que crece con mayor facilidad, ¿no? Inclusive, cuando vemos en la parte de campo, posiblemente estas interacciones, sinergias, hacen que los resultados se vean un poquito raros. Pero bueno, aquí de las pruebas de patogenicidad, vean lo que ocasiona lo que sería Macrofomina fasciolina en el cacahuate. O sea, cómo destruye la raíz. Lo podemos observar en esta laminilla, vean, ¿sí? La pone morada realmente, ¿sí? Y la marchita, vean todo lo que es la parte que tenemos, tener una raíz pues abundante, con abundantes rizoides, pues no lo presenta, ¿no? Y ya en los cortes, vean el daño que ocasiona, ¿no? Se la come por dentro. Sí, entonces pues la seca y pues obviamente pues ya no va a poder realizar la planta sus funciones fisiológicas de manera normal porque ya no absorbe ni agua ni nutrientes. Entonces, aunque nada más observa la parte fotosintética, pues es muy importante que tenga tanto agua como nutrientes para poder realizar sus funciones como la fotosíntesis, ¿no? Vean, Fusarium oxysporum, a diferencia de Macrofomina, aparte de atacar la raíz, también ataca las hojas. Sí, entonces también al cabo de 20, 30 días, muerte segura para los cultivos, ¿no? Son enfermedades devastadoras que se han reportado en cacahuate, que hasta el 60% se ha perdido gracias a enfermedades fungosas, ¿no? Entonces, aquí lo constatamos, 20 días y vean el daño, ¿no? En esta parte, acaba con todo. Este es el testigo. Después de 20 días se ve notablemente la diferencia. Este Fusarium xeti, también hicimos cortes, vean el crecimiento del testigo, la comparación del crecimiento con Fusarium xeti. Vean que las hojas son hojas más pequeñas, ¿sí? Entonces no sube como Fusarium oxysporum una hoja, el problema es de tallo y raíz. Entonces ya cuando hicimos los cortes en tallo, vean el daño, la necrosis, en esta parte son necrosis, ¿sí? Que ocasiona pues principalmente lesiones tanto al xilema como al floema, y eso ocasiona que los nutrientes no se distribuyan correctamente y tenemos como resultado hojas pequeñas y después se van a tornar cloróticas, ¿no? Esta parte amarillenta, ¿no? A diferencia de nuestro testigo, que no presenta ningún solo síntoma, ¿no? Entonces son hongos
que destruyen completamente las plantas y afectan de manera muy grave a los cultivos de cacahuate de aquí de la región de Chietla. ¿Sí? Lo que les comentaba, el primer reporte de Macrofomina fasciolina, sí, en lo que es la revista Plant Designs, ahí les dejo la liga, anda por acá, creo que por ahí la puse, está arriba, sí, en esa parte, si quieren ver lo que es un poquito más a fondo ese trabajo, con mucho gusto en esa parte, ¿no? Ya para el capítulo 2, una vez que conocemos que sí tenemos hongos fitopatógenos, que sí hay daño en la planta de cacahuate y que los conocemos, porque aquí lo importante del diagnóstico es conocer al agente causal, ¿no? Para tener un mejor diagnóstico y tener un mejor método de control, porque si no pasan como los médicos, ¿no? Si no hacen un buen diagnóstico, exactamente, ¿no? Entonces, para que vean la importancia del diagnóstico en todos los niveles, ¿no? De la ciencia, ¿no? Es fundamental, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente capítulo con estos objetivos específicos, evaluar la capacidad antagónica de nuestras cepas de tricoderma frente a nuestros hongos ya conocidos que serían Fusarium exseti, Fusarium oxosporum, Macrofomina fasciolina y Diaporte, aislado de cacahuate, condiciones in vitro y luego condiciones en campo ya con los cacahuates, ¿no? Ya con las plantitas para ver cómo les fue. Sí, bueno, la técnica de confrontación es muy sencilla, acá se las pongo. Aquí tenemos el fitopatógeno, se va a sembrar en un lado, a un extremo de la caja Petri y el antagonista en el otro. ¿Sí? Y esto va a ir creciendo ambos hongos y va a llegar un momento en que se van a confrontar, se van a conocer y vamos a aplicar lo que sería la fórmula, ¿sí? De porcentaje de inhibición de crecimiento radial, ¿sí? Y vamos a compararla con alguna de la clasificación que propone Bell del 82. Es una técnica muy viejita, pero que hasta nuestros días se sigue haciendo y es para conocer estas interacciones, ¿no? Entonces tenemos desde clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. La clase 1 es que el género antagónico colonice todo el medio de cultivo y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la clase 5, el que va a crecer en su totalidad sería el patógeno, no el antagónico, ¿no? En esta parte. Sería el choque, es como el ring del boxeo en esta parte, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestros competidores, ¿no? En esta parte, ¿sí? Serían los tratamientos. Tenemos que tener también testigos para ver su crecimiento y hacer las comparaciones. Este fue un diseño de bloques Salazar, pero bueno, se siguen aplicando en otras regiones. He encontrado el loco. Digo, y ese está prohibido a nivel México. Muchos pesticidas que lo permiten, ¿no? La parte de la comercialización, ¿no? En esa parte, ¿no? Estas son las condiciones de campo, ¿sí? En campo, ¿qué quiere decir? Que vamos a inocular, aquí tenemos la gráfica, ¿sí? A la planta de cacahuate, una vez que ya está establecida, como lo pueden observar, ¿sí? Se va a inocular tanto con el fitopatógeno como con el antagonista. Y se van a hacer combinaciones entre antagonistas y fitopatógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que en una planta puede tener hasta 3 fitopatógenos y un solo antagonista. O sea, montoneros todavía en esta parte, 3 contra 1. Y vamos a observar el control que ejerce el antagonista ya en condiciones en campo, ¿no? Que es lo que les interesa a los productores, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja mucho en laboratorio, pero lo importante aquí es hacer esta combinación, ¿no? Porque el problema lo tenemos en el campo. Sí, entonces es una práctica que nosotros tenemos que ver que nuestras investigaciones que estamos proponiendo tengan una afinidad con los productores y resolvamos un problema, que esa es la parte de la investigación, resolver, ¿verdad? Y proponer alternativas en esta parte, ¿no? Bueno, ya de la cosecha de cacahuates, ustedes lo pueden estar observando en pantalla, ¿sí? Fueron después de 3 meses del establecimiento del tratamiento, ¿sí? Se arrancan las plantas con mucho cuidado, se hace un sacudido, un apilado,
Se utilizaron 10 plantas por tratamiento y después se hizo el amarrado y el etiquetado para observar y tomar medidas como peso seco, longitud, el promedio de vaina, peso de cacahuate, número de semillas por vaina. Sí, esos datos nos van a dar una idea de cuál tratamiento puede ser el mayor efectivo, ¿no? En esta parte. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es el pesado. ¿Sí? Vean los rollitos. Aquí tenemos lo que ya sería el despegue manual de los cacahuates por planta. Aquí están todas las personas que nos apoyaron de la comunidad, porque sí les interesó ver la aplicación de un producto agroecológico para evitar la compra de un producto químico y obtener mejores resultados y conservar sus suelos, ¿no? Porque una de las primeras tendencias que nos comentan la gente es que el suelo ha ido perdiendo fertilidad gracias a todos los insumos químicos. O sea, los productores sí lo conocen, sí saben la problemática, pero no les dan alternativas. Es por eso que ellos siguen aplicando los productos. Y el pesado, ya de lo que sería por planta. Como resultados, ¿qué tenemos? Como lo pueden ver aquí, si logran ver esta cajita, aquí está el antagónico y aquí está el fitopatógeno. Vean este es tricoderma, cómo lo cubre totalmente, ¿no? En esta parte, ¿no? Tenemos aquí 4 tricodermas más el nativo, que es Tricoderma harziano, Tricoderma asperellum, Tricoderma conigiopsis, ¿sí? Y Tricoderma nativo, que también resultó ser harziano, más lo que sería el testigo. Este es el testigo, este es de aporte, no, este es macrofilina fasciolina. Vean cómo crece y vean con la interacción de tricodermas, cómo reduce. Inclusive aquí, vean cómo fue el 100%, ¿no? De que se lo comió. Pero bueno, en la escala de porcentaje de inhibición llegó hasta 70 con Tricoderma conigiopsis, ¿sí? En escala de Bell es 1. Esto que nos indica que cualquier tricoderma ejerce mayor, ¿sí? Del 50% de antagonismo. ¿Qué nos dice la literatura? Nos dice que una cepa antagónica que produzca entre el 35 y más ya se puede considerar para pasar a estudios de campo. Es por eso que las 4 cepas pasaron a estudio de campo porque nos dieron arriba del 50%. ¿Sí? ¿Qué pasa con lo que es Fusarium Chisetti? Vean, llegamos casi a 80, ¿sí? De control. Aquí la más poderosa fue la laminilla que podemos observar, que corresponde a Tricoderma amatum en esta parte, ¿no? Y es esta, ¿no? Casi superó el 80%. Aquí recuerden algo muy importante. Cuando consideramos las velocidades y la tasa de desarrollo iniciales, yo les dije al principio que Macrofomina fasciolina era un hongo duro de roer, ¿no? Porque tenía un mayor crecimiento, ¿no? Entonces aquí podemos observar que por eso a lo mejor llegaron al 50% por esa velocidad tan agresiva, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Fusarium, que tenía una menor velocidad y que sí obtuvimos 80% de inhibición de su crecimiento, ¿no? Y en la mayoría escala 1 y 2 en la escala de Bell. Con Tricoderma, bueno, con Fusarium oxysporum, algo muy similar, aquí llegamos hasta el 90, con Tricoderma amatum, también fue el que hizo su mayor porcentaje de inhibición, como lo pueden observar en esta parte, llegó casi 90%, que es en esta figura. Vean cómo Tricoderma lo invade completamente. Vean aquí cómo pone resistencia. Hacen halos de resistencia, ¿sí? Y generan 2 espacios. Aquí también podemos observar este halo, ¿sí? Vean esta parte también. Aquí es mita y mata, aquí están muy parejos.
Aquí también tenemos una clase, esa es una clase 3, ¿sí? Es una clase 2, ¿sí? Y esta es la que logró una clase 1 en escala de Bell. En esta parte y obteniendo 90% de inhibición. Estos son resultados muy interesantes porque sabemos o rectificamos que sí ejerce un poder de reducción de crecimiento de los fitopatógenos encontrados en el cultivo de maní en vitro, ¿no? En esta parte. ¿Qué pasa en campo? En campo, como les comenté, hay muchos resultados, sí, en esta parte, porque es la combinación de fusarium, de macrofomina, de fusarium XZ y de aporte, ¿sí? Vean, este es los testigos, tenemos el control químico, el control con cercovin. Este es cercovin, ¿sí? Entonces, vean que todos los tratamientos, ¿sí? Inclusive los que tuvieron todos los tricodermas, inclusive el tricoderma nativo, en esta parte se mantienen de una forma muy similar, ¿no? Aquí cabe resaltar, ¿sí? Que el tratamiento químico en esta parte, ¿sí? No tiene diferencias significativas con los tratamientos de control biológico. Entonces es una muy buena noticia porque los productores sí pueden optar por otras alternativas, ¿sí? Para conservar sus suelos y tener menos gasto, ¿no? En la compra de productos para controlar enfermedades. Tricoderma son hongos muy generosos y que no, inclusive ellos pueden hacer su propia producción, ¿no? De manera artesanal, ¿no? Tenemos varios proyectos en otras comunidades de aquí de Puebla, ¿sí? Muy exitosos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos de los productores poblanos, que sean autosuficientes, ¿no? Que no sean dependientes. Si ya lo estamos dependiendo de comprar semillas y paquetes tecnológicos, sí, tienen que volver a recuperar esa autonomía, ¿no? En esa parte, ¿no? Es el peso fresco de la planta. Vamos a pasar otra variable que fue el peso de cacahuate, que a ellos les importa en esta parte. Aquí no hay que despegar la vista de Cercovid, que es el control químico. Vean en comparación, no hay diferencia significativa, ¿sí? En esta parte obtenemos que sí, algunos, por ejemplo, este patógeno, que es el control, cómo afecta a la planta. Hay un rendimiento impresionante con Fusarium noxosporum, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del Tricoderma harziano, ¿no? Que es el que obtiene un poquito de mayor peso, ¿no? El de cacahuate, al igual que el Tricoderma asperellum. Y si recordamos, tanto a harziano como a asperellum fueron los que presentaron mejor inhibición de crecimiento radial en la etapa in vitro, ¿no? Entonces, aquí estamos corroborando que como que siguen siendo los que dan mejor batalla en condiciones de campo, ¿sí? El peso de cacahuate, vean, también es algo muy similar. Acuérdense, no hay que perder de vista Cercovin, que es nuestro punto de referencia químico, que es lo que ellos normalmente cosechan, y vean la diferencia, que no existe diferencia significativa, ¿sí? Con los tratamientos propuestos a través del manejo de control biológico, a través de tanto cepas de laboratorio que tenemos como cepa nativa. Vean, su cepa nativa también tiene buena tolerancia y buena inhibición de fitopatógenos, pero muchas veces me preguntan si es tan buena y si se encuentra ahí con los fitopatógenos, dice, ¿por qué hay o se producen las enfermedades si hay una onga? Entonces yo que les digo que posiblemente esta cepa nativa que encontramos, sí, en esta parte, tenga poblaciones muy chiquitas, que ya la mayoría estén ocupadas por fitopatógenos. Los hongos son muy competitivos. Entonces no compiten por espacio, pero no pueden tener más allá del espacio donde está. Entonces, lo bueno sería que los productores empiecen a trabajar su cepa nativa a través de lo que es producción artesanal de su cepa, y empezarla
distribuir en todos sus campos, ya que tiene una condición de adaptación de manera natural, a diferencia de nuestras demás cepas, que aunque son cosmopolitas, como lo dije al inicio de la plática, no garantizan, ¿no?, que se puede establecer de manera más rápida, ¿no?, que una nativa. Por eso también es importante el trabajo con cepas nativas, ¿no? En dado caso de que no hayamos encontrado cepas nativas, pues sí se le proporciona la cepa a los productores, la que tuvo mayor rendimiento, ¿no?, y mayor inhibición de control de fitopatógenos. De este segundo resultado, también salió esta publicación, que ya es el control biológico de lo que sería la producción de raíz o por la producción carbonosa, ¿sí?, por cepas de tricoderma. Como que hicimos estudios no conjugados, este nada más es para un único caso del estudio general, sacamos para lo que sería macrofomina faciolina, y vean ya lo que a los productores les interesa, toneladas por hectárea, ¿no? ¿Cuál fue nuestro rendimiento, no? Entonces, con macrofomina, ¿sí?, vean lo que producen de manera natural. Andan produciendo casi arriba de media tonelada, ¿no?, en esta parte, ¿no? Por eso son problemas recurrentes, ¿no?, y que tienen baja productividad, ¿sí? Macrofomina con cercovín, que sería este colorcito, creo que cercovín es este, ¿verdad? Sí, vean, cuando los productores invierten, obtienen hasta 1,400, ¿no? O sea, casi duplica, ¿no? Si muchos no fumigan, no aplican fungicida, ¿no? Por obviamente razones económicas. Los que tienen, fumigan y te obtienen una buena. Por eso es buen negocio el cacahuate en Chautla, en esa parte, pero el daño ambiental, los costos de producción aumentan, ¿no?, inherentemente. Vean el control, ¿sí? Cuando tienen un también no tuvimos buen manejo, que no haya patógenos, que no haya fungicidas, obtienen un 1,200, ¿no?, en esta parte, pero aquí nada más 1 o 2 productores lo logran. Hacen diferentes prácticas agroecológicas, rotación de cultivos, entonces sus suelos son más o menos propensos a que tengan enfermedades fungosas. Sí, la mayoría tienen enfermedades fungosas en esta parte, que es lo complicado, ¿no? Pero vean, aquí tricoderma, tricoderma conigiopsis, llegó casi a unas 600 toneladas, ¿no? Todos los tricodermas, por ejemplo, estuvieron arriba de unas 200 toneladas, ¿no? Y esto es lo interesante, ¿no? Proponer alternativas a los productores que en lugar de tener rendimientos de menos de media tonelada, por lo menos garantizar doble tonelada, conservar suelos, conservar salud de los productores, bajar costos de producción con eliminar uso de fungicidas y pues también garantizar la salud de los consumidores, ¿no? Porque muchos productos, principalmente como el Mancozeb, que también lo ocupan, son sistémicos y se van a los productos ya de comercialización. Y es como llegan a las grandes ciudades, ¿no? En los alimentos procesados o de temporada, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces ya desglosando cómo puede obtener el productor mayor cantidad, pues Tricoderma conigiopsis es el que mejor se adapta, y vean su tricoderma nativo, sí, que es que es el C, también tiene muy buen rendimiento, no tiene mucha diferencia, por ejemplo, con tricoderma jarciano, que es el héroe de nuestro laboratorio, porque en otras investigaciones siempre ha sido el de mayor, ahora ganó conigiopsis. Conigiopsis lo aislamos en cultivos de canela y aguacate. Sí, entonces aquí las recomendaciones que propusimos
a esta comunidad es que trabajen su tricoderma nativo. Sí, estamos en procesos de transferencia de tecnología, sí, para que ellos lo puedan producir y ellos lo puedan aplicar y distribuir, ya que es un tricoderma que está adaptado a sus zonas ambientalmente, ¿no? Edafoclimáticamente ambientado a la zona de estudio y que obtiene buenos rendimientos. Gracias. Ella es mi alumna, ya está, este año entra al doctorado y es papá y su abuelito. Y aquí están los cacahuatones que trabajamos, hay mucho trabajo, ¿sí? En esta parte. Espero que les haya gustado esta plática, ¿sí? Y cualquier comentario, duda, pregunta, con mucho gusto estamos aquí para responderles. No cabe duda que estamos aprendiendo demasiado, mucha información, mucha información. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿El pH de la Tierra tiene que ver algo con el crecimiento del hongo? Sí, el pH es fundamental. Principalmente los hongos les gustan pHs ácidos. Los malos, los fitopatógenos, ¿sí? Entonces, si recordamos un poquito aquí en el suelo de Puebla, cuando se ve la entrevista de Semarnat, de los suelos, casi el 86% del suelo tienen algún tipo de erosión y en pH abajo de 5, ¿no? Entonces, suelos óptimos para el crecimiento de fitopatógenos, ¿sí? Y cuando ya la planta está marchitándose, el poner un medicamento ahí, foliar, ¿sí llega hasta la raíz? No. Entonces, ¿cómo saber? Es el caso de la capacitación hacia los productores. Porque muchas veces, como les enseñé, usar un oxosporo, ataca raíz y ataca hoja. Entonces los productores ven lo visible, la hoja, la raíz no la logran ver y van y aplican un fungicida foliar, sin saber que el hongo está abajo, ¿no? Entonces no le va a llegar. El hongo llega a través del filema, se extiende su ramificación nifal y es como coloniza toda la planta. Entonces, por eso es muy importante llevar a cabo el diagnóstico para detectar qué hongo está atacando al cultivo. Está terrible, ¿no? Está terrible, ¿no? Porque si no, la mayoría lo atacan a ciegas, ¿no? Sí. Van y dicen, denme un fungicida pues, para que tenga acción para 20 hongos, ¿no? Y les dan el más fuerte, ¿no? Que debería ser lo contrario, ¿no? Porque hay hongos que nada más con un baño de leche, ¿sí? O aumentando un poquito el pH con lo que sería, hay pastillas carbonatadas, o sea, con eso se elimina su gran mayoría de fitopatógenos foliares. Los foliares, pero... Sí, pero ahí la capacitación técnica es la que falla. ¿Sí? Entonces, aquí siempre les comento, lo mejor es hacer un buen diagnóstico para saber qué agente causal es el que se nos está presentando, ocasionando daños y pérddas en los cultivos. Mari. Y, por ejemplo, ¿en qué estás trabajando en Chiautla? Chiautla, perdón. ¿Qué tanto que también, ya hablas de la población, que también se ha dejado guiar para las nuevas técnicas que se están implementando? Bien, sí. Yo siento que la calidad de la Benemérita Autónoma de Puebla es inmensa, ¿no? Y se ha dado a demostrar aquí en la región, ¿no? Entonces, estoy diciendo, vengo de la universidad, abre una puerta enorme, ¿no? El otro factor importante, por ejemplo, pues es la alumna del papá, ¿no? Y la relación, ¿no? A ella la conocí desde la licenciatura en biotecnología. Trabajamos en el mismo lugar, pero con cebolla, y también tenemos datos interesantes, sí, en esa parte. Y pues también el papá, pues también se encuentra dentro del gremio. Entonces dijo, va a venir el maestro de mi niña, va a mostrar nuevas alternativas para la producción de cacahuates sin utilizar químicos. Y siempre ellos dicen, pues para ver hay que creer, ¿no? Para creer hay que ver.
Entonces, sí, siguieron todo el experimento. Ellos sacaron las plantas donde no hubo ningún tipo de tricoderma, como los cacahuates podridos. Y los otros con tricoderma pues vieron que no había tanta polución, que había una buena cantidad de vaina, que había una buena cantidad de llenado de semilla. Entonces quedaron bastante impresionados al ver este tipo de experimentos. Y lo más importante que ellos lo hacen, porque yo no lo vi hacer. O sea, yo no soy experto en cacahuate, ¿verdad? Ya aprendí bastante cómo se siembra el cacahuate. Sí, pero es un trabajo, el campo es un trabajo muy, muy duro, ¿no? Tienen que quitar todo lo que sería ambiente de hierve manual. Sí, y más en este tipo de experimentos que no utilizamos otro tipo de químicos, ¿no? Ni de fertilización. Entonces ellos ocupan de manera comercial pues no es insecticida, es el herbicida. El furano utilizan principalmente para eliminar la competencia de arbences principalmente. Yo les dije, no, aquí iba a ser todo manual, sin ningún tipo de químicos, sin ningún tipo de abono. El cacahuate de manera natural está abonando el suelo. Sí, y sí, lo vieron y vieron que invirtieron menos, obtuvieron buen rendimiento, estaban contentos. Y este año, pues la que se está encargando de todo lo que es la parte de la producción artesanal de tricoderma es mi alumna, y no nada más los cultivos de sus papás, sino ya también para los cultivos de la región, ¿no? De los amigos, tíos, conocidos del papá, que estuvieron presentes y que esta información se debe también de ir divulgando entre ellos. Claro, claro. Sí, porque es la mejor manera de dar a conocer que ellos mismos digan, no, lo recomiendo. Tenemos otra experiencia, hemos puesto parcelas demostrativas con cultivo de tacoche. Entonces también en parcelas de productores vamos inocular y ven cómo produce el tlacoche y lo cosechan, ¿no? Entonces van varias comunidades. Entonces están observando estas nuevas tecnologías de producción, ¿no? Y el tlacoche pues, es un alimento bastante rico, emblemático de nuestra gastronomía aquí del centro sur de México. En otro lado, en el norte ya no lo conocen. Ya es emblemático del centro sur de México, el tlacoche. Y es una lástima que no le hayan invertido el suficiente para tener una producción y ser importadores, bueno, productores primordiales de tlacoche. Apenas estuve leyendo un artículo de tlacoche de Irlanda. Ya producen el tlacoche ellos en invernadero. Sí, cuando nació acá, ¿no? Nació acá. Lo mismo que nos pasó con el maíz. Ya lo están produciendo en China. ¿No? Y es emblemático pues, de la presa, ¿no? Y la calidad del producto se ve sí. En tamaño, textura. Lo vimos en tamaño. No, esa parte. Y ya nos hicimos un estudio, nos gustaría hacerlo, la parte de ver la parte de la toxicidad, ¿no? Porque acuérdense que son suelos que han ido de aquí para allá y de allá para acá con diversos cultivos y múltiples fungicidas, plaguicidas, insecticidas, ¿no? O sea, nuestra cultura campesina de los productores que aplican no solamente se casan con un producto, se casan con una gran diversidad de productos y en combinación de esos productos es lo que hacen los daños a los productores y hacen los daños al ecosistema, ¿no? En esa parte. Y la otra, también tenemos otro estudio de genotoxicidad y vimos la parte de los productores que conocían el etiquetado amarillo, verde, naranja, rojo, y no conocen, ¿no? Nada más conocen el rojo por la calaverita,
Pero entonces eso también denota, ¿no? Que no hay una suficiente capacitación a productores, ¿sí? Porque de ahí viene la aplicación. Dice, la aplicación de productos no es malo, no es malo. A largo plazo sí, ¿no? Pero si no se aplican las dosis adecuadas, ¿sí? Va a ser menor. Si a largo plazo va a causar algún tipo de daño, vamos a cortar esa brecha y vamos a fusionar el daño antes de lo mencionado, ¿no? Entonces también eso es muy interesante, ¿no? La capacitación hacia los productores para que apliquen las dosis recomendadas por el fabricante. Porque luego dicen, pues una cucharadita. Más. No, le echamos el doble. Se me hace Y como no, se me hace muy poco. No especifica cuchara de sopera o cuchara de Sí, la olla. entonces ese es el problema, ¿no? Que están aplicando doble o triple, ¿no? Y eso genera resistencia en los hongos, porque los hongos están conviviendo directamente con esa cantidad y los que logren sobrevivir van a ser muy agresivos, ¿no? Entonces, cuando lleguen y otra vez van a aplicar, pues el hongo ya no le va a hacer nada. No. Y cada vez van a requerir mayores cantidades para poder ejercer la inhibición de su crecimiento, ¿no? Y eso va agudizando los sistemas productivos. Muchas gracias, doctor. ¿Biólogas? ¿Alguna otra pregunta para el doctor? ¿Ninguna? La tierra ya está contaminada, esta tierra ya tiene esos hongos. Porque Sí. estoy viendo que nada más inoculan la planta. Pero en realidad la tierra tiene ese tipo de hongos. No, inoculamos los hongos. Sí, los hongos para hacer competencia con el otro, ¿no? Con el agresivo. Los dos. Inoculamos tanto los que, o sea, como que los aislamos y luego los reincorporamos en una concentración medida. Y luego inoculamos el control. Pero ¿cómo evitar esos hongos patógenos en las plantas, en la tierra? En la tierra. Ay. ¿Cambiando el pH de toda la tierra o cómo? No, porque también las plantas, si cambiamos el Les pH, cambiamos su punto isotónico. Ok. Entonces ya no pueden captar nutrientes aunque lo tengan. Lo estamos acidificando. Es lo que pasa cuando acidificamos el suelo. Estamos echando nutrientes, pero el suelo ya está ácido, entonces la planta ya cambió su punto, ¿no? Isoeléctrico, y eso ya no hace que absorba los nutrientes con la facilidad, ¿no? A la que está acostumbrada, ¿no? Okay. Ya, entonces por eso es como estar en agua, tener sed y estar en el mar, ¿no? Es tanta agua y no me la puedo tomar, ¿no? Es lo mismo les pasa a la planta, ¿no? En esa parte tiene una gran cantidad de nutrientes que no la pueden aprovechar, ¿no? Y los hongos, pues siempre han estado, Claro. siempre han estado conviviendo con nosotros. El problema es el desequilibrio. Porque todos siempre, cuando hay una gran diversidad microbiana, pues entre ellos se van nivelando su crecimiento, ¿no? A ese ya va a crecer con más horas, lo nivelamos. Este ya se hace de cualquier hora, lo controlamos, ¿no? Entonces hacen una interacción para que todos estén en armonía en esa parte. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando se pierde esa relación? Es cuando empiezan los problemas, ¿sí? Y ciertos hongos siempre van a tener mayor resistencia a otros. Y por desgracia, los fitopatógenos tienen mayor resistencia que las bacterias, por ejemplo, benéficas, o que los hongos benéficos. Pues miren, ya no cabe duda que todos los martes aprendemos algo diferente con los expertos que nos comparten todos sus conocimientos. Hemos llegado al final de dos pláticas sumamente interesantes con la biotecnóloga, con el doctor. Hemos llegado al fin de esta sesión, no sin antes cederle los micrófonos a la maestra Mari Carmen, la directora de AgroSource Internacional AC, para que concluyamos con esta jornada del día de hoy. Muchísimas gracias, síganse conectando y estén pendientes de nuestro próximo martes. Muy amables. Mari. Muchas gracias a todos los que se conectaron y los que estamos aquí dentro de la sala, aquí en SMC Corporativo México. La importancia, día a día nos seguimos convenciendo, Doc, ¿sí o no? Que la importancia de que nuestro campo mexicano prospere, cambie, produzca más, pues es la capacitación. Así es. Aquí el doctor pues tuvo la bendición, yo diría, de que
tuvo a dónde llegar y hacer su investigación. La gente que estaba en el campo que vio que sí funciona, pues ya está pasando la voz, ¿no? Entonces, Es correcto. nuestro México necesita gente como usted, doctor, que se Gracias. arriesgue, que baje, que diga si funciona, te enseño cómo, y lo hacemos, ¿no? Aunque dice, no conocía cómo, aprendió también. ¿Ya? Aprendí que todos los días aprende algo nuevo. Todavía Así es. se aprende algo Sí, nuevo. Pues entonces miren, ya sé sembrar cacahuate, cebolla, jitomate, fresa, ya ve, ya, pepino. esta buena acción que tenemos de enseñar y aprender te da mucha satisfacción, doctor, porque aprendes y dejas conocimiento, ¿no? Es un intercambio de conocimientos. Ellos te enseñan lo que a través de la vida han recibido y han llevado desde que les enseñan sus papás y papás. Y usted lo que ha llevado investigando, ¿no? Para producir mejor el campo. Pues aquí tenemos el reconocimiento para el doctor. Muchísimas gracias, doctor. Contado con su apoyo, compartiendo su conocimiento, sus investigaciones. Tarea para todos los que están allá y los que estamos aquí, lean los artículos que ha escrito el doctor, porque se merece que le echemos una ojeada a su trabajo. Entonces les recomendamos a todos que se anoten su correo electrónico, envíenos propuestas de temas, ya sean de lo que ustedes quieran que tengamos en las salas de capacitación. Nosotros estamos dispuestos mientras encontramos gente tan capacitada, profesional como el doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor.